Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar donde me escuches. Hoy vamos a platicar sobre el seguimiento de lo que hablábamos de los viajes astrales, de las metodologías. Empezamos específicamente con un video que se llama el método pequeño, que es básicamente poder desprenderte en el plano astral en una parte más corta en tu casa. Hoy vamos a hablar de un método que a mi parecer es uno de los mejores métodos que me he encontrado. Si quieres indagar más, hay un libro completo escrito sobre él, que es el método, se llama Método del Sueño. Lo describe muy bien el autor, es Oliver Fox, es un libro de 1920 para este desarrollo. El método está muy interesante y él se extiende mucho más que lo que yo me voy a extender en este. Yo básicamente te voy a explicar los pasos y las bases que tiene para que tú lo puedas realizar como un ejercicio sin necesidad de utilizar tanto el libro, porque está lleno de muchas experiencias. Es un libro que sí recomiendo, muy interesante de leerse. El método de el sueño lo vamos a ver así como un modo de entrar, que es el modo, pues uno de los más fáciles para acceder a otros planos, porque no hablábamos de los cuerpos energéticos, que todo el tiempo estamos en ellos, simplemente es mover la conciencia hacia otro lugar. Entonces, basándonos en esto, Oliver Fox desarrolla una metodología que es la que les voy a presentar. Lo primero de lo que habla Oliver Fox en su libro, que se llama Proyección Astral, por cierto, habla mucho sobre las fases lunares. No me voy a extender mucho, pero básicamente que dependiendo cómo esté la luna, va a ser una experiencia más fuerte. Ok, vamos a lo primero, es tener una libreta para que anotes palabras clave y la mayor cantidad de detalles que tengas de tus sueños. Yo te recomiendo porque la tengas a la mano, a un lado de la cama si quieres, o algún tipo de mesita que tengas o algo. Entonces cuando te despiertas, anota rápidamente las palabras claves. Esta es una parte complicadona de hacer, ¿no? Porque pues no estamos acostumbrados a hacerlo. Te despiertas y se te va olvidando. O a veces sigues como en el sueño. Oliver Fox, el autor lo describe como que todavía no hemos soltado el total de la conciencia de ese plano a este. Muy importante es que aprendas a aceptar la situación extraña, o sea, es decir, en el sueño, si viste un perro con cola de gato o algo así, simplemente con este ejercicio se busca aceptar la situación, sino que simplemente estás viendo lo que estás viendo. No lo sobreanalices en principio. Al llevar la conciencia es mucho lo que habla él de reconocer que estás en un sueño. Aprendes a observar tus sueños cuando estás dentro de ellos. Está complicado porque es un ejercicio que lleva un par de años, cuando menos, de práctica. Hay gente que le ha resultado muy útil, pero aprender a observar que estás en otro plano, que estás en un mismo sueño. Al hacer esto, vas a empezar a estimular tu atención sobre las cosas. Es decir, empiezas a observar a detalle lo que te rodea dentro del sueño. Esto
Te lo repito, si hiciste el método pequeño, este método del sueño te va a ser mucho más fácil y mucho más corto. Cuando empieces a estimular un poquito más consciente, al principio va a ser un poquito complicado porque es igual en un estado de vigilia, pero tienes que empezar a llevar tu capacidad crítica de discernimiento, de saber que estás en un lugar diferente, sin asustarte, que eso es pues de las cosas principales y más complicadas cuando uno hace estos trabajos energéticos, porque por instinto como seres humanos le tenemos miedo a lo que no conocemos. Y el estado de los sueños suele ser, pues la verdad es complicado, pero, pero para eso yo también recomiendo mucho haber hecho ya tus anclajes alfa, ya haber trabajado mínimo un mes con el método pequeño. Te va a ayudar mucho más a hacer conciencia en sueños lúcidos. Ok, el primer estado, la conciencia dual. El estado del sueño, que es este método, y también quiero que tengas en cuenta el estado de casa. Es decir, ser consciente de que estás dormido y tu cuerpo está perfectamente bien en tu casa y que estás en otro lugar. Eso es lo primero. Tienes que trabajar muy bien esta parte, porque a partir de esta parte es donde nos vamos a poner un poquito complicados, porque es donde vamos a empezar a entrar en las acciones dentro de los planos astrales. Eh, Miren, hay que tener cuidado al inicio en el movimiento de la conciencia. El sueño es muy curioso y esto lo tuve que anotar porque son cosas del método que pues lo veo bien porque te ayuda a controlar en esa área. Él, bueno, él y otros autores hablan de la construcción a partir de este mundo de sueño, volverlo realidad. Es decir, en el sueño tienes una casa muy bonita, muy hermosa y tratas de mantenerla en esos estados del sueño. Lo que hay que tener cuidado cuando entramos en esta parte es con las sensaciones que nos mueven hacia múltiples planos o planos más profundos. Por ejemplo, las primeras cosas que te van a pasar, y esto te pudo haber pasado si practicaste el método pequeño, es que entre más te vas alejando del cuerpo físico, empiezas a sentir como una pesadez en las piernas. Empieza primero, empieza, eh, a veces duele la cabeza porque este cambio, yo me imagino que tiene que ver con el desplazamiento de la conciencia, que en realidad creo que eso es lo que somos, una parte de una conciencia, vuelve a reajustarse en el cuerpo, entonces esta parte sí es complicada. Y el método del sueño, básicamente lo que te platiqué ahorita, es aprender a entrar, a ser consciente ahí, porque el ser consciente en ese mundo onírico, si lo quieres ver así, te permite la manipulación de él. O sea, una vez que llevas todo tu ser ahí, tu conciencia, puedes ser capaz de modificarlo y traer esa parte de vuelta. Lo importante del viaje astral o de las metodologías de esto no es nada más ir a otro plano. Lo importante es lo que traes de allá, el conocimiento que puedes traer de allá. Mira, esta parte, eh, bueno, esta parte ya es muy común. A mí me ha pasado pues muchas veces que oyes ruidos extraños o explosiones y te despiertas de golpe con eso.
Es muy curioso, por ejemplo, si alguna vez les ha pasado, en tus sueños explota una bomba o algo así, te despiertas y resulta que en el mundo real eh, pasa un ruido muy fuerte. Lo importante no es qué significa y es lo importante de aprender es que en ese mundo no existe el tiempo como existe aquí, lineal, sino que se vuelve como un océano. O sea, puedes recoger cosas del pasado, del futuro inmediato, del futuro más adelante, del presente, de muchas partes. Y lo primero es que no te asustes. Para eso también vamos a usar la libretita para anotar nuestra experiencia y cómo ir pudiendo hacer esto. Más adelante vas a empezar a notar que al principio generalmente es la vista. Después vas trayendo como más sentidos como el olfato, el gusto, el oído, el tacto, todo. Hay unas, bueno, ¿cómo les explico? Como unas fases en el procedimiento del movimiento de planos. Del etérico al astral, al bajo astral, eh, se parecen mucho. El etérico es el mundo emocional de los chakras, de tus nadis y todo, pero se va pareciendo mucho y el movimiento generalmente del etérico al bajo astral, que es, vas a tener que pasar a fuerzas, no entras al alto astral sin pasar por ese. Son como fases. Vas a empezar a sentir primero la pesadez en las piernas. Lo importante para seguirte moviendo ahí, cuando sientes esa pesadez, es que seas consciente. Y en ese mismo momento, tu mente, que es capaz de crear y de construir, la vuelvas, ¿cómo te explico? Imaginarte que vuelas o que te subes en una moto o que, ¿me entiendes? Para que dejes de usar las piernas ahí. La metodología es porque no es exactamente igual. Todavía fíjense, el astral, el bajo astral, se puede parecer a nuestras ciudades, se puede parecer a muchas cosas. El alto astral ya se pone un poquito más raro, todavía hay formas coherentes, eh, empieza a, se parece menos a nuestro mundo, pero sigue teniendo algo de él, todavía hay formas físicas que reconoces, un poquito más mezcladas, y la sensación de estar ahí es como un cosquilleo, como un cosquilleo en el cuerpo muy fuerte. El paso a los siguientes cuerpos es, por eso yo no hablo mucho de esos. Ya se va a volver otro tipo de sensaciones. Y les digo sensaciones porque ya no son formas tan claras ni tan, ¿cómo les diré? Es una experiencia poco explicable. Simplemente son como emociones, sensaciones, ruidos, es todo como una mezcla de cosas, como si pudieras ver los sonidos o como si pudieras saborear las imágenes, no sé, de explicártelo exactamente, sería, por lo menos en mi comprensión de conciencia y en mi experimentación con eso, es complicado, es bastante complicado. Lo que quiero con este método, que es el método del sueño, es abrir paso a que lo pruebes. Voy a subir todavía otras dos metodologías que me gustaría compartir. La otra va a ser el método del cuerpo de luz, perdón. Qué trabado, ¿no? Pero vamos a utilizar una descripción fuerte, porque el método de luz está un poquito más, el cuerpo de luz es un poquito más complejo que este, pero es mucho más consciente. Este primer método te lo recomiendo.
no te excedas nada más, o sea, no le dediques pues todas las noches. Tiene mucho que ver, por ejemplo, en tu libretita que vas a tener, puedes anotar los días y en qué fase lunar estás. Esa es una recomendación mía. Entonces, por ejemplo, hubo luna llena hoy y logré tener un sueño muy intenso. Pruébalo en otros tipos de cómo está la luna, que gracias a Dios Google nos deja consultarlo muy fácilmente. Pero esto nos va a ayudar sobre todo a que veamos en qué fases lunares se comporta mejor o cuándo es más intensa la experiencia. Es una de las recomendaciones, por eso tiene que ver con las fases lunares, hablan mucho de eso, de la influencia que tienen en nuestra capacidad de desprendernos de nuestro cuerpo físico. Básicamente, y repasando, lo que vas a hacer es anotar los sueños. Y cuando estés soñando, va a venir poco a poco esa capacidad de discernir en ellos. Es lento, es complicado, ya sé, pero si lo complementamos bien con los anclajes alfa, que es el anclaje alfa, cuando entramos en estado alfa naturalmente, dicen que es unos 5 o 10 minutos antes de irnos de dormir. Y luego entramos en estado teta y luego delta. Entonces, más o menos a la hora que se producen estos desprendimientos astrales es como una hora antes de entrar en estado delta del sueño, de las ondas completas. Que bueno, próximamente también les voy a grabar un video de algo muy interesante que se llama estado gamma. Ya hay mucha metodología, pero en mi experiencia del estado gamma, de hecho, estoy buscando una metodología para cómo hacerlo. Si estás o sea, para poder inducir a alguien a eso, si hay alguien que esté en Hermosillo, Sonora, y quiera probarlo también, me serviría mucho como ayuda. O sea, que me permita probar esta metodología. Pero bueno, ya me extendí mucho. La idea es esta, del método del sueño. La idea es poder hacer conciencia y tener lo que le llaman sueños lúcidos. No es la única metodología, la de Oliver Fox, pero me pareció en lo que yo he leído de lo más coherente que he escuchado y presenta una metodología un poquito complicada. Básicamente es eso, una libreta y aprender sobre las fases lunares y si conecto más con luna llena o con luna menguante o es más intenso en esta luna o en esta. Básicamente es tomar esa conciencia y sobre todo cuando lo logres hacer, que no te asustes. Decían, matan al tigre y se asustan con el cuero. Si lo vas a hacer, sé consciente. Hay un riesgo cuando entras en el bajo astral. Por eso yo les hablo de los anclajes. Entonces, para no ser débiles energéticamente, como les decía, sus emociones tienen que estar fuertes ahí. Entonces, las emociones vienen junto con la conciencia. Y el anclaje, pues, es un método muy simple y muy sencillo de mejorar esa parte. Para que no corras riesgos de nada. Ok. Bueno, por mi parte es todo. Creo que ya me extendí de más en este, sí. Muchísimas gracias por tu atención y pues regálame un like.